Se irán conectando los demás compañeros. Bueno, vamos a empezar. Esta es nuestra última clase. Eh, Vamos a empezar viendo algunos términos muy relevantes, muy importantes, que son tomados en cuenta en un informe de tasación. Entonces vamos a ir desmenuzándolos poco a poco. Listo, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Ya. Bueno, eh, los informes de tasación van a diferir de acuerdo a las necesidades de pronto de cada inmobiliaria, de cada institución financiera o de cada necesidad del cliente. Un término importante a tomar en cuenta es en lo referente a la amortización. Es una distribución sistemática del valor por el que se va depreciando un activo a lo largo de su vida útil, por el uso, por el transcurso del tiempo, por haber cumplido con su finalidad, con su objetivo, o por diferentes motivos de distinta índole. Desde el punto de vista financiero, o sea, referente a lo que son los créditos, es la manera en que se paga la relación interés-capital en un crédito. Entonces, hay componentes muy importantes. El uno es el monto solicitado que corresponde al capital y el otro es la tasa de interés que tiene que pagar el cliente. Entonces, hay ustedes conocen varios tipos de amortización, la francesa, la americana, la alemana. Los más utilizados por lo general son la francesa y la alemana. También la americana, ¿no? Ambos métodos son de cuantía fija, a diferencia de la amortización francesa, que se va pagando en mayor medida el interés y en menor medida el capital a medida que van avanzando las cuotas. El orden que se invierte en la tasa americana se paga primero los intereses y en la última cuota se paga todo, el capital más la parte del interés. Bueno, ya esto dependiendo de las tasas, varias instituciones financieras manejan como sus estándares para ver cuál se ajusta o se acomoda también. Es responsabilidad, en este caso, del cliente, eh, poder tasar a la que más se ajuste a sus necesidades. Ya. Em, Hay algo muy importante también a la hora de tomar en cuenta, es el tema del monto del capital. Va a estar incluido una tasa referencial y yo les hago la consulta. Bueno, nos vamos a tomar unos momentos para revisar esto más a detalle. El monto de la tasa de interés que se utiliza y cuál es el referente más importante en el caso del Ecuador. También otro tema importante es el análisis de sensibilidad financiero. Este tipo de análisis financiero lo hacen algunos sistemas que utiliza cada institución, ¿no? Es muy utilizado en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en analizar el flujo de caja y van a cambiar una variable en simple o irse modificando levemente un elemento para ir viendo cómo afecta ese cambio en el resultado final. Aquí ya interviene un poco también lo que es la estadística. Otro término importante que es eh, a tomar en cuenta es la orden de tasación, que siempre debe acompañarse de un plano de ubicación de la propiedad que incluye el norte, calles aledañas, la descripción general del lugar. Nuestro informe siempre debe dejar completamente informada a la persona que lo lea. Tiene que darle una idea más clara y objetiva del estado en el que se encuentra la propiedad. Bueno, también es importante la homogeneización. Este término es un proceso por el cual, en base a un estudio de mercado, se corrige el valor de muestras de acuerdo a un análisis estadístico y se analizan las diferentes variables a fin de valorar el inmueble.
La homogeneización de precios de inmuebles comparables. Este es un procedimiento por el cual se analizan las características del inmueble que se va a tasar en relación con otros inmuebles que son comparables, con el objetivo de deducir sus similitudes y diferencias y determinar un precio de compra-venta o una renta homogeneizada para beneficio tanto del comprador o si se necesita castigar o premiar el valor de ciertas características del inmueble según lo que se va comparando con otros inmuebles, ¿no? Un tema también importante es esto de los intereses, el interés fijo. Esto también entra dentro de un préstamo, por ejemplo, es la cuota de un préstamo que no va a variar a lo largo de la vida útil de la operación. También tenemos que este tipo de interés nos conviene a la hora de tomar un crédito, a la hora de hacer un análisis, ¿no? También tenemos el interés nominal. Este es un interés pactado en el momento de realizar la operación determinada, pero obviamente posteriormente pueden ir ciertas variables afectando ese interés. Tenemos también el interés variable, que como ustedes bien saben es la cuota de un préstamo que cambia a lo largo de la vida útil de la operación en función de la referencia, ¿no? Por lo general, eh, para que se determine el interés variable, uno de los factores a considerar es la tasa de inflación, el cumplimiento de las obligaciones, el vencimiento del mismo y también los plazos del tiempo. Otro principio muy importante a tomar en cuenta es el valor. El valor es un principio de probabilidad según el cual, ante varios escenarios o posibilidades de elección razonables, se van a elegir aquellos que se estimen más probables, como vimos en los casos que habíamos analizado, si una vivienda no tiene muchas posibilidades de ser vendida, para que se construya puede cambiarse ese valor, ¿no? Pasando a ser parte de un terreno, construir un gran edificio, hacer una remodelación y tomar en cuenta el nuevo destino del departamento o del lugar que se pretenda transformar el sitio. Bueno, también tenemos un principio importante que es el principio de temporalidad, que manifiesta que según el cual el valor de un inmueble es variable a lo largo del tiempo. Tenemos el principio de transparencia, según el cual el informe de valoración de un inmueble debe contener la información necesaria y suficiente para su fácil comprensión y detallar hipótesis y también la documentación utilizada. Otro principio importante es el del valor residual, según el cual el valor atribuible a cada uno de los factores de producción de un inmueble pasa la diferencia entre el valor total del dicho activo y valores atribuibles al resto de factores. Otro principio importante es el de sustitución, según el cual se manifiesta que un inmueble es equivalente al de otros activos de similares características, sustitutivas de aquel que es el principio en el que se basa el método de comparación. Bueno, también otro término importante dentro de la parte inmobiliaria es la renta. El precio que el arrendatario va a pagar por el uso del bien arrendado. Tenemos otros términos como la renta de mercado. Bueno, esto es atribuible a bienes que se comparan entre sí de acuerdo a un estudio de mercado de varios, en este caso, inmuebles que se destinan a la renta. Bueno, estos son algunos de los términos. También tenemos esto de la vida útil de un inmueble, que es el plazo en el cual se va a determinar eh, cuando el inmueble estará en condiciones de ser usado para el fin que se vaya a destinar. Entonces será total si se calcula desde el momento de la construcción o última rehabilitación integral y será residual si se le calcula desde la fecha de tasación. Bueno, estos son algunos de los términos que necesitamos conocer en la parte inmobiliaria. Les voy a dar sí, 5 minutos para que ustedes, porque de aquí vamos a revisar unas tablitas para que ustedes consulten que tienen la disponibilidad de
los que tienen la disponibilidad de Internet, cuál es la tasa de interés referencial o la institución a la que por lo general se van a basar las instituciones financieras en el sector inmobiliario o de la construcción. Entonces nos vamos a tomar unos 5 minutos para que puedan revisar, consultar y nos volvemos a conectar. Bueno, seguimos conectados, ¿no? Eh, Entramos nuevamente para socializar cuál es la institución que establece las tasas activa y pasiva en el caso del Ecuador, y algún referente relacionado con el tema de la construcción o de la vivienda. Entonces vamos a tener unos 5 minutos para hacer este ejercicio.
Bueno, vamos a revisar lo que ustedes hayan podido revisar en estos momentos. Eh, las tasas de interés activas. Primero, ¿cuál es la institución referente en nuestro país que determina las tasas de interés eh, efectivas, activas, para todo lo que es créditos, microcréditos, consumo? ¿Quién investigó o a quién le apareció la información? El Banco Central. Perfecto. El Banco Central, cumpliendo funciones según el artículo 36 del Código Orgánico Financiero, monitorea las tasas de interés con fines estadísticos y también las establece a través de la Junta Monetaria y de la regulación financiera. Les voy a mostrar en pantalla. Una preguntita. ¿Alguien más consultó para el sector inmobiliario la tasa de interés para este año? Profe, ahí, bueno, si bien siento el Banco Central, pero apareció como opción, no como opción, la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómico, lógicamente del Banco Central, pero es una dirección aparte del Banco Central. Y ya le estoy revisando por qué existe esa dirección o con efectivo, porque se supone que en junta bancaria o algún tipo debería ser la que fija la tasa, pero eso al menos lo que encontré hasta el momento. Ya, chévere. Gracias por tu aporte, Fabio. Sí, de hecho, el Banco Central, así como ellos se reúnen en junta y también tienen el soporte de otras instituciones como el INEC y la Superintendencia de Bancos, establecen estas tasas. ¿Alguien tiene una idea o consultó el valor del sector para el sector inmobiliario? Entre el 7 Aparte, y el 9%. Yo ya, encontré una del 11,42% del Banco Central ya. para el sector inmobiliario. Viviendas de interés público 4,99, viviendas de interés social 4,99 también. Exacto, sí. Les voy a, creo que no se está compartiendo, aquí les comparto. Ya, aquí como ustedes ven, la tasa, los porcentajes para desde enero del 2025. Obviamente, por lo general, a veces puede cambiar trimestral o semestralmente. Tenemos que para el sector inmobiliario este año es del 10,96% y como bien lo dijo el compañero, para las viviendas de interés público y social va a variar a 4,99% en ambos casos. También tenemos para el crédito productivo ciertas variaciones en porcentaje cuando es crédito de consumo, pero el sector de interés en este caso sería inmobiliario y la vivienda, ¿no? En este caso de interés público. Si bien es cierto, puede ir cambiando a través del tiempo, pero eso ya lo emite a través de boletines o ingresando a la página del Banco Central. Muy bien, gracias por sus aportes. Vamos a hablar del tema, un tema muy importante dentro más allá del informe, sino también de la acción. En este caso es la visita a terreno. Se conoce como visita a terreno, en este caso al acto obligatorio y de buena voluntad de presentarse en la propiedad, en este caso por parte del tasador, para hacer una visita y conocer el lugar, ¿no? Debe realizarse en el día. Obviamente cuando es de mejor forma apreciar correctamente los detalles de la construcción, el estado en general del bien inmueble, previo a presentarse en la propiedad. Es recomendable que el tasador llegue con antelación al lugar en el cual va a establecer el recorrido y en el barrio en el que se va a situar o que se sitúa la propiedad. Esto le va a hacer una idea para conocer el tema de la plusvalía o de la minusvalía que están implícitos en ciertos argumentos o factores relativos cercanos al lugar, ¿no? Por ejemplo, el tasador va a poder comprobar la antigüedad del barrio, consolidación, el estado de desarrollo del nivel de seguridad, si tiene el acceso a las áreas verdes, si hay medios de transporte cercanos, colegios, supermercados, hospitales,
así como lo bonito del lugar, también va a conocer la parte un poco de pronto negativo, ciertos factores que sí influyen de manera determinante en la compra de un bien inmueble. Ejemplo, cercanía a lugares de tolerancia, a lugares de contaminación de residuos, a exceso de ruido, a cárceles, lugares que son conflictivos y que por lo tanto el valor del bien disminuye. También es importante que el tasador se dé un tiempo y haga un recorrido de las cuadras cercanas a la propiedad, buscando propiedades de similares características que estén en venta también, ¿no? Por lo general, a veces los vecinos del barrio son fuente de información. Es como un estudio de mercado en situ que pueden señalar las condiciones de la propiedad, si son, a veces los mismos vecinos dan una idea, ¿no? Pero son simplemente referentes que uno puede conocer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra actividad, igual en unos 8 minutos, en el cual ustedes van a revisar también de acuerdo a su experiencia, cuáles serían los elementos importantes que necesita un tasador para ir a un lugar y hacer una revisión. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo pueden ser los papeles de trabajo. Si es que el tasador lleva, en este caso, los planos del lugar, alguna referencia, qué elementos nomás necesita, qué herramientas necesita un tasador al momento de investigar sobre una propiedad. Entonces tienen unos 8 minutitos para revisar al menos 3 elementos o 3 herramientas que ustedes pueden investigar. Entonces empezamos.
Bueno, vamos a revisar esas herramientas fundamentales que debe tener todo tasador a la hora de ir a hacer la inspección, de ir a hacer el informe. Por favor, ¿alguien quiera lanzarse a comentar un poquito qué herramientas considera que son súper importantes? A ver si nos ayuda. Mariela, por favor. Buenas noches. Buenas. Verán, elementos importantes de un tasador sería la superficie, como confirmar los metros cuadrados y la distribución del inmueble, el estado general, observar la conservación o la antigüedad, la ubicación, considerar el sitio o el entorno del inmueble, la aproximación, evaluar la propiedad en relación a las zonas de interés. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte, Mariela. Por favor, Stephanie, ayúdanos con herramientas que consideras importantes a la hora de que el tasador acuda a un lugar. Buenas noches. Para mí también son importantes las fotografías, los planos con las medidas de cada espacio de la casa, el certificado registral y la escritura de propiedad. Perfecto. Las fotografías son muy importantes porque incluso estas se ponen como anexos. En este caso, por ejemplo, cuando se quiere hacer un convenio con el banco, ¿no? Con las instituciones financieras, los anexos son importantes. Todo informe debe llevar fotografías. Muy buena observación, gracias. Por favor, Javier. Bueno, son muy parecidas a las compañeras. Tal vez podrían juntar las escrituras. Tal vez si es que están en la ciudad de Quito, podría ser el informe de regulación metropolitana, que ahí tiene toda la información. Si es que está en alguna otra ciudad, en algunas como Cuenca y Guayaquil, sí se puede obtener también esto. Creo que eso, principalmente. Perfecto, gracias, Javier. Eh, Otro tema importante es el certificado de gravamen para ver si se tiene impedimento o no a la propiedad. Es lo principal, creo yo. También, un aspecto importante también a considerar es lo relacionado, bueno, esto lo vamos a ver ahora mismo, es todo lo referente a si es que la propiedad está saneada o si presenta algún tipo de deuda o está inmersa en algún tipo de juicio o cosas por el estilo, que a veces son factores que de pronto no se consideran en el momento, pero que también son relevantes a la hora de hacer un informe. Bueno, si bien es cierto, los informes de tasación difieren, ¿no? De acuerdo a las necesidades, como habíamos visto, la orden de tasación siempre va a ir acompañada de un plano de la ubicación de la propiedad que incluya todos los lugares aledaños, anexos, que por ejemplo el tema de las fotografías nos sirve muchísimo para tener una idea más clara. También cuando elaboramos la tasación debemos tener en mente que nuestro informe debe dejar completamente informada a la persona que lo pueda revisar, que lo va a estudiar. De preferencia, si bien es cierto, algunos ya tienen formatos, pero que sea lo más coherente, legible, que se pueda entender. El rol del avalúo es el número de identificación que el Estado le va a asignar a la propiedad, ¿no? El tasador debe también analizar, revisar que la propiedad, como les decía, no tenga problemas legales. No sé si alguien tiene un caso, una situación donde la propiedad tuvo algún problema legal que nos pueda comentar o que fue parte de una deuda o que estuvo para ser vendida o tuvo alguna situación. ¿Alguien tiene alguna experiencia relacionada a esto? No, bueno, continuemos. También es importante, ¿no? Si la propiedad se ajusta a la legislación del territorio, a las circunstancias, ¿no? No se trata simplemente a veces de determinar ciertos factores y uno de ellos, el más relevante, es que qué tipo de porcentaje ocupa en el suelo
Esto es a través de las medidas que se va a hacer, los pisos, si tiene autorización la edificación, si las superficies construidas tienen los permisos, en este caso en regla de la municipalidad, y también conocer si la propiedad tiene multas o está en negociación o algo por el estilo, ¿no? En este caso, si es que ha tenido problemas legales en cuanto a un crédito hipotecario. Bueno, entonces vamos a hacer Yo tengo un... una consulta aquí. En el caso de que una propiedad no tenga problemas legales, pero el propietario tenga algún impedimento para firmar, Un impedimento más o menos como problemas podrías, legales del propietario. ah, independientes de la propiedad, ¿verdad? Así es. Mm, Bueno, en este caso yo considero en caso de venta, ¿no es cierto? Si es que quiere, o de crédito. No de venta. Al momento de firmar escrituras, digamos, en este caso. Bueno, yo ahí tengo una particularidad que pude experimentar, que era que la propietaria del bien no podía firmar porque tenía una situación legal y estaba en una sociedad conyugal, pero la persona se encontraba fuera del país. Entonces, en este caso, sí se le otorgó, se le permitió firmar siempre y cuando la persona, en este caso el cónyuge, le dio un poder absoluto para que puedas firmar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de juicios o cosas así, tienen que ir a la autoridad competente que les den la autorización, pero ya es más complicado. Pero hay ciertas circunstancias en las que es factible a través de un apoderado o de un tercero el que y que pueda encargarse y tenga la capacidad de firmar este convenio. Depende de las condiciones, ¿no? En el que se establezca esta situación. Pero esta fue una experiencia, ¿no? En la que esta persona pudo firmar siempre y cuando le dieron el poder absoluto para que lo pueda hacer. Tenía un poder notariado y todo esto para poder firmar y en un inicio no tenía esas circunstancias, ¿no? Ese es un ejemplo, un caso. Entonces sí Claro. depende de la situación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, igual van a tener unos 5 minutos en el cual les voy a presentar una situación. Entonces, es la siguiente, ¿no? Dice, en este caso, el Estado, el ejemplo es el siguiente, ¿no? El Estado necesita hacer una concesión, una construcción cerca de la vivienda de X persona, pero tiene que hacer una expropiación de la vivienda. Esa expropiación, el tasador la calculará con valor cero o con algún valor que el Estado tenga que indemnizar. Es decir, el Estado necesita construir una calle adicional y por ahí pasa la vivienda X. Entonces necesita hacer una expropiación, conversa con los dueños de la vivienda y ellos aceptan que pase por ahí la calle. Entonces, la pregunta sería si es que el Estado tiene o no y por qué que indemnizar a las personas por donde va a construir esta calle en el caso de expropiación. Es una expropiación parcial, ¿no? Porque por ahí va a pasar una avenida. Entonces, tienen unos 5 minutitos para analizar la situación y de ahí comentamos.
Bueno, vamos a proceder a revisar esta situación, ¿no? Por favor, si alguien ya tiene una respuesta o alguna idea. Eh, Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Ya, a ver, dice que, según esto, dice que las profesiones del valor del avalúo municipal, más del 10% de dicho valor. Ya, Y exacto. por una experiencia que tuve de cerca familiar, pues sí es de ese valor, estaba corroborando. Se declara de propiedad pública para los que pasar una vía o en su efecto para utilizar para el bien inmueble para uso de oficinas administrativas o qué sé yo, sean municipales o gubernamentales. Pero también se dan los casos y como un tema especial es que ya cuando ya está declarada la expropiación, nada más que sea la persona que sea el alcalde, un prefecto o un presidente que puede ser de usted, es el único que puede declarar de cierta expropiación, porque cuando ya está el proceso de expropiación, va porque va, o sea, no hay marcha atrás. Y también hay, cuando se da de estos temas del 10% también hay un 5% adicional, y estoy viendo en internet y estoy recordándome, que se puede dar adicional, pero en función del avalúo del terreno, más no del precio del bien inmueble cuando sale en la cédula catastral, que se dio X de Y valor. Y, perdón, en el IBM. O cédula catastral, perdón. Eso por experiencia de alguna vez y corroborando de lo que estoy revisando en internet. Ya, perfecto. Y bueno, se ha tenido ya una experiencia real, ¿no? Donde ahí existe esa expropiación. Obviamente el Estado tiene que hacer la indemnización correspondiente, dadas las circunstancias. ¿Alguien más tiene alguna situación donde ha existido una expropiación parcial o total? No, bueno, pues como ustedes bien vieron, sí existe pueden darse esas circunstancias y en este caso se da también esa indemnización. Bueno, ahora vamos a revisar ciertas fórmulas. Vamos a analizar cierta información. Entonces les voy a compartir la pantalla. Ya. Entonces aquí decimos, hay ciertos métodos, ya vimos algunos, tenemos otros más en base a algunas fórmulas. Si bien es cierto, los tasadores ya utilizan actualmente ciertos sistemas, pero sí hay la ayuda de la estadística y de la matemática para fijar ciertos valores. Entonces, decimos que, bueno, nos hemos de pronto encontrado con una infinidad de libros sobre el informe, sobre esto de la tasación, que tiene ciertas fórmulas, como les decía, que se apoyan en métodos de la estadística, pero no es en sí lo que nos compete a nosotros en el momento, ¿no? Y puede ser que de pronto no se los utilice siempre, sino ciertos cálculos, ciertas fórmulas. Bueno, todo esto está bien, pero nosotros lo que queremos es llegar a conocer el valor de tasación de una propiedad, saber su precio, con el fin de que de pronto sirva de garantía hipotecaria en un negocio de compra y venta o como una inversión, que esté lo mejor informada posible para que conozcan las partes interesadas. Entonces, vamos a conocer eh, ciertos tipos de valoración. Uno de ellos es este análisis por renta, ¿no? No nos vamos a encontrar de pronto con grandes teorías. Existe, no existe en sí información muy clara en el caso de nuestro país. Hay como cierta libertad que nos da la empresa, que nos dan las instituciones para que se lleguen a obtener el precio final de la propiedad. Por lo general, la tasación se hará mediante ciertos cálculos sencillos, pero cuidadosos e informados que pueden ayudar a que la persona que revise los informes se encuentre con cierto procedimiento o método que utilicen los tasadores. Bueno, vamos a revisar un tipo que es el análisis por renta.
Profe, disculpe que lo interrumpa, quiero hacer una inquietud nada más. Sí, claro. En el año 2012, bueno, no recuerdo el año exactamente, Petroecuador expropió todas las gasolineras de línea de frontera. Es un negocio ya, es otro tipo, son propiedades, pero a la vez son negocios comerciales. Ya. Entonces, básicamente, había el tema que de las tasaciones, los que hizo las tasaciones están por debajo, digamos, en sí del valor puede acercarse al valor del bien inmueble, pero sí diferenciaba de lo que es el negocio en sí. Entonces, ¿hay algún organismo o hay algo que bueno, apelar se puede, lógicamente, en este caso, las Mm. asociaciones de gasolineras de frontera, pues, que están hasta ahora en ese edificio, en especial en fronteras, en Tulcán y Loja, creo que es el caso, pero ¿hay algún órgano que se pueda recurrir para que se revea las tasaciones? O sea, si es cierto, aquí hay compañeros que hacen ya tasaciones y son profesionales, pero ¿hay algún órgano, un organismo que se pueda recurrir para que se revea y que tenga mayor validez? O sea, una segunda instancia sería, esa pregunta. En este caso que nos compartes que conoces la situación, ¿fue una firma privada la que hizo las tasaciones o fue el Estado? Tengo entendido fue una firma privada que hizo y después se mandó, cuando en la época de Guillermo Lazo, se mandó que nuevamente se revea y eso lo hizo Petroecuador directamente. Pero en el primer caso fue firmas Petroecuador privadas, contrató una firma privada para que haga las tasaciones. en el primer caso. Y después cuando se pretendió devolver, hicieron las supuestas tasaciones para volver a vender las estaciones de servicio a privados, pero en esa ocasión ya lo hizo Petroecuador. No sé en qué terminó, pero eso decía, si existe una instancia que rija o que diga, bueno, estas tasaciones son correctas o incorrectas, porque de alguna manera hemos visto que también puede correr a criterio personal del tasador. Sí. Em, bueno, en sí no hay una institución y que es un punto muy importante porque no existe en nuestro país un ente regulador en cuanto a esto de las tasaciones, de determinar valores. Hay un referencial que son los municipios o los distritos, los GATS, que pueden establecer como ciertos lineamientos, pero en sí una institución que regule, así como por ejemplo la Superintendencia de Compañías que regula las empresas, la Superintendencia de Bancos que regula las instituciones financieras, o ahora esto que ha aparecido de la economía popular y solidaria, ellos pueden hacer esas regulaciones, pero ya en el caso de inmobiliario, como es Petroecuador, eh, tiene como, es del Estado, es más complicado, ¿no? Lo que sí se podría hacer de pronto si es que las personas, no sé si te entendí muy bien esta parte, las personas que ocupaban el territorio estuvieron de cierta manera afectadas por los valores de las tasaciones. Eh, Porque lógicamente, si bien es cierto, tú puedes valorarlos, cuánto cuesta una marquesina, cuánto cuesta un tótem, cuánto cuestan los surtidores, lo que compone una estación de servicio, lo que son activos. Pero en sí la valoración del negocio en sí no existía correlación del valor comercial, o sea, porque nosotros también como asesores inmobiliarios y también los compañeros de tasa de tasación, pues lógicamente tienen que sacar un valor de lo que es el bien inmueble, el terreno y todo, pero también tenemos que saber o entender cuál es el valor de la renta que produce ese negocio mensualmente. Entonces, ese es el problema que tuvieron ellos porque fueron y tasaron las estaciones de servicio, pero únicamente por la infraestructura, más no por lo que daba como rentabilidad del negocio. Pues ahí hubo una divergencia, pues lógicamente no es, estos negocios se venden por la rentabilidad, más no por el terreno. Claro, sí, sí, ya veo por dónde va la situación. Claro, se hizo del lugar, ¿no? Más no de todo lo que puede generar el sitio. Claro. Entonces, ahí, claro, hay varias instancias, depende de cada territorio, pero y también depende de las personas que de pronto han sido afectadas. Van a esto de la Defensoría del Pueblo, a los organismos de derechos humanos, en este caso, ¿no? Y a la parte de la vivienda, ¿no? En este caso, el tema inmobiliario que tendría que ser como tener directrices así más claras sería de parte del Ministerio de la Vivienda, pero esos ya, ellos no tienen así como una regulación exacta, sino más bien los lineamientos que dan. Pero sí, sí es un tema un poquito controversial porque
también estaría incluido el caso de los municipios, qué municipio está en esos lugares. Entonces, sí es como que hay un vacío ahí, un vacío tal vez en la ley. De pronto analizar, investigar un poco más el caso, pero claro, ahí ya hubo de pronto cierta, entre comillas, pongámoslo como viveza, ¿no? Porque saben que es rentable, pero simplemente se va a comprar o expropiar el sitio, que es lo que se necesita. Entonces, esa es mi consideración. Sí, gracias. Sí, es un tema bastante amplio como para analizar y como para investigar en qué quedó, porque es beneficio para Petroecuador, ¿no? Ya, entonces, bueno, vamos a hacer el análisis por renta, justamente hablando del tema de las rentas. Entonces, decimos que un tipo de valoración útil es de esta valoración por renta. En este caso, se puede situar más en lo que es para la parte comercial, para la rentabilidad que tiene un lugar o un, un inmueble, ¿no? Entonces, para calcular el valor de un inmueble a partir del arriendo mensual, en este caso, que la propiedad va a devengar para poder realizar el análisis. Entonces, contaremos con un canon de arriendo mensual aproximado para el tipo de vivienda que estamos pensando tasar, ¿no? Este valor de arriendo lo encontraremos también mediante los estudios de mercado de la propiedad. Este tema de los arriendos también existe, ¿no? Lo fija el Ministerio de Vivienda, ciertas pautas referenciales, pero no obligatorias, sino más bien ya de libertad, en este caso de la empresa y de las personas que estén implícitas. Entonces también vamos a necesitar una tasa de descuento del inversionista. Esta tasa por lo general se encuentra como referencia de boca a boca entre profesionales del área que conocen y tienen una idea más amplia del tema. De todas maneras, también vamos a explicar cómo obtenerla, pero para esto antes necesitamos algunas nociones de matemática financiera que ustedes también han de tener la oportunidad de revisar, lo que es el valor presente y lo que es el valor futuro. Entonces vamos a suponer que depositamos en un banco una suma de $100. El banco nos va a ofrecer un 10% por un periodo de tiempo. Al final de este periodo tendremos esos $100 que son el capital más $10 de interés. Entonces va a ser el cálculo de la siguiente manera. Los 110, que es lo que recibimos al final del periodo, entonces esto es igual a 100 más 100 por el 10%. Es decir, es la fórmula del tanto por ciento, pero al revés, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el cálculo? Que yo tengo 110, este es el valor presente, que es el resultado de los $100, que es el capital que deposité en el banco, más el 10% de ese capital. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar un valor de 110. Esta fórmula que está aquí, que dice 110 es igual a 100 por 1 más 0,1, esto equivale al 10%, ¿no? 1 más 0,1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es la factorización. Factorizando nos queda 100, que 110 es igual a 1 más el 10%. Ahora vamos a pasar de porcentaje a decimales. 110 es igual a 100 por 1 más 0,1. A los 110 le llamamos valor futuro. Esto es lo que vamos a esperar recibir en el futuro después de que hemos recibido el tanto por ciento, ¿no? Entonces le llamamos valor presente y a la tasa de interés, en este caso el 10%, le vamos a llamar la tasa de descuento. Entonces nuestra fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, aquí no nos metamos todavía en los periodos de tiempo.
Entonces, valor futuro va a ser igual a valor presente por 1 más I para n periodos considerando en este caso el interés compuesto. Esta fórmula es la fórmula del interés compuesto y la de acá arriba es la del interés simple. Entonces decimos que cuando el interés se aplica en cada periodo, tanto el capital como el interés, n es el tiempo. Entonces, considerando esta situación, nos queda que tanto el capital como el interés será la siguiente valor futuro, que es igual al valor presente por 1 más I elevado a la n. La fórmula de arriba es cuando vamos a calcular esta por varios periodos. Entonces, vamos a ir desmenuzando. BF es valor futuro, que es lo que nosotros vamos a llegar o a lo que queremos llegar. Valor presente es el valor de inversión actual. En este caso eran los $100. Esta es la simplificación de la fórmula. ¿Cómo se llega a esta fórmula? 1 más I que representa el interés. Cuando va a ser para más periodos de tiempo, que no es 1, vamos a utilizar n. Entonces vamos a aplicar el siguiente ejercicio. Yo quiero conocer el valor futuro. Para este ejercicio igual tienen unos 8 minutos. Yo quiero conocer el valor futuro. Si yo hoy hago un depósito de $300 a una tasa de interés del 5%. Yo quiero conocer los siguientes aspectos. El primero, que será mi valor presente. Y el segundo aspecto, mi valor futuro. Utilizando a través de la fórmula del valor futuro. Entonces vamos a descifrar y decimos que valor futuro va a ser igual. Sí, valor futuro es igual a valor presente más 1 por el interés ¿ya? Entonces vamos a determinar en base a estos dos datos. Tengo una tasa de interés del 5%, que es lo que me va a dar de ganancia el banco, por un depósito de $300. Yo quiero conocer mi valor futuro y también cuál es el valor presente. Entonces, sí, tienen unos 5 minutos para resolver este pequeño ejercicio.
Bueno, vamos a revisar los valores que a ustedes les ha salido. Coméntenme. Sí, aquí yo tuve un pequeño error, disculpen. Es por el valor presente por uno más el interés, más la tasa de interés. ¿Qué valor le salió? Coménteme, a Stephanie Maldonado. No sé si se dieron cuenta de ese error. Ronald, no sé, ¿sí se me escucha ahí? Sí, 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 es cierto. No sé si sí se percataron que ahí yo tuve esa equivocación. Ujú. Bueno, a mí me salió el valor futuro 315. Perfecto. El valor futuro es 315 y el presente. Estoy correcto, 285 tomando en cuenta los 300 y Ya, tomando en cuenta los 215, 300. exacto. Los 300, es una fórmula donde no hay un periodo de tiempo determinado, como podemos ver en esta otra fórmula del interés compuesto, donde n va a representar el número de periodos en los cuales va a aumentar el capital y el interés. Sí se está compartiendo en pantalla el PowerPoint, ¿verdad? O solo les aparece el Excel. No, solo el Power nada más. Todo el PowerPoint no está el ejercicio. Ah, ya, perfecto. Sí, efectivamente, estas dos fórmulas nos sirven para calcular el interés en ambos casos. Ahora, vamos a ver la siguiente fórmula para tasar esas rentas por un n número de periodos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero n va a equivaler a 5. N va a ser igual a 5 periodos. Igual 3 minutos, por favor.
Bueno, vamos a revisar qué valor les dio en cuanto a valor futuro con 5 periodos, ¿no? N es el número de periodos de tiempo. Recordemos, ¿no?, que la fórmula para tasar esas rentas para un número de N periodos es tal y como la fórmula que aparece aquí en pantalla, donde nos va a dar, ¿no?, que N es un número de periodos con una tasa de interés o de descuento que es sí. Entonces, esta es la siguiente fórmula, ¿no? Nos da un valor presente que es igual al valor futuro por 1 menos 1 más I elevado a N, dividido por I, que es la misma tasa de interés. Hay que notar que esta fórmula de suma se ve un poquito más compleja, enredada, pero contiene los mismos factores de la del interés compuesto, dado que vamos a suponer que la propiedad se dedica únicamente a lo que es renta. Entonces vamos a asumir que pasará infinitos años recibiendo renta o un periodo determinado, que no se venera, simplemente que este es un análisis para abordar en el caso de una renta, ¿no? O en el caso de una perpetuidad. Entonces también vamos a tomar en cuenta que esto va a ser como una anualidad perpetua o una en la que no existe el último pago. Como quien dice, tenemos un número indefinido de tiempo. eh, por lo general, ustedes deben conocer dentro también de la parte inmobiliaria, ahora que se ve con mayor frecuencia en el tema de las inmobiliarias, el tema de la renta. Por lo general, ¿a cuántos años, y según lo que dice la ley, se puede rentar un lugar? Y se tiene que hacer constantemente la renovación del contrato. Pero por lo general, en el contrato, lo adecuado es a cuántos años, según su experiencia, la firma de un contrato por renta. ¿Quién me comenta? En el caso de locales comerciales, por lo general es a 2 años y, perdón, ¿qué? Residencias 2 años y locales comerciales con renovación a 1 año, por lo general. Perfecto. No sé si tienen algún otro registro. En general, el comercio es a 1 año y el de la vivienda es a 2 años. Perfecto. Entonces vamos a ver. ¿Alguien ya tiene el valor del cálculo que le salió con 5 periodos de tiempo? El valor futuro 382. Ya, muy bien. Ya, estas fórmulas nos permiten, ¿no? Cuando es el análisis por renta, vamos a ver el cálculo de la perpetuidad, pero en la práctica no hay arrendamientos comerciales. Por lo general, como dijo el compañero, se espera que cada 2 años se renueve el contrato. Una pregunta importante que les quiero hacer. Dentro del contrato, ¿es importante indicar la devolución de la garantía o se sobreentiende que existe la devolución de garantías? Ronald, si nos comentas. Hay cláusulas que indican penalidades en caso de la devolución de garantías, ¿no? Y en caso de que entreguen la propiedad en las mismas condiciones, se devuelve completamente la garantía, pero si hay desperfectos o algo, se descuenta de la garantía. Exacto. Es súper importante, no se sobreentiende, es súper importante que exista en esta cláusula que existe esa devolución de las garantías. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo,
Bueno, ¿qué pasa si es que mm, yo soy comerciante y quiero rentar un local, ejemplo, en el centro histórico? Yo debo firmar un contrato. ¿Y qué pasa si yo extiendo? ¿Se necesita extender una garantía por el uso comercial de ese contrato? Es decir, suponiendo la renta va a ser de $1,000 mensuales, pero yo quiero firmar el contrato y me dicen, ¿no? Que necesito dejar como una garantía. ¿Ustedes lo consideran legal o no? ¿Qué condición debe? Pongamos que la garantía que me piden es $5,000. ¿Consideran ustedes que es legal y consideran que tiene que estar especificado que se devuelva la garantía por el uso de la renta, ¿no? Por el uso del espacio? Mira, creo que es ilegal porque usted está pagando una garantía, pero por los daños que puede sufrir el bien inmueble, pero no una garantía por el espacio que está, o sea, así como el derecho de piso, como se dice, por la ubicación. Exacto. No O creo sea, que es legal. No, consideras que no sí. creo, pero yo creo que sería ilegal. Sí, exacto. Se daba, ¿no? Antes que anteriormente, antes de que exista mayor regularización, en ciertos locales comerciales, sobre todo, ustedes conocerán los extranjeros, ellos rentaban estos locales y esas ciertas propiedades del lugar pertenecen como a instituciones, bueno, instituciones como por decirlo independientes o algunas partes del Estado. Se cobraba una garantía por el uso del suelo, ¿no? Por el espacio comercial y obviamente tenía que devolverse esa garantía. Pero como no estaba especificado en el contrato, no se pudo, en este caso los arrendatarios no pudieron solicitar la devolución de esas garantías. Y como había un vacío en la ley, no estaba específicamente eh, determinado en los contratos, simplemente ya no se les pudo hacer el reembolso de ese dinero. Entonces, como dijo el compañero, es algo ilegal, ¿no? Tiene que estar todo muy bien documentado en los contratos, específicamente indicar el tema de las garantías, cuando se devuelve, sin exceder los valores, sin que caiga en la usura, ¿no? Son temas súper importantes que hay que tomar en cuenta, porque en este caso hubo gente que, bueno, es una experiencia personal en la que pude observar, hubo gente que excedió el valor de la garantía, dio de más por el desconocimiento de la ley y salió perjudicada. Entonces, siempre en el tema de renta, del uso del espacio, de entregarlo en buenas condiciones al finalizar un contrato, hay que tomar en cuenta estos aspectos que son muy importantes. Entonces, como ustedes ven, esta fórmula acá abajo es para determinar cuando hay una perpetuidad en el contrato, es decir, cuando no hay un tiempo establecido. No se la va a utilizar mucho, puesto que en estos casos, lo que es vivienda, ahora comercial, hay una mayor regularización, entonces ya existen plazos y tiempos determinados. Bueno, entonces esta fórmula se va a simplificar al máximo, cálculo de una perpetuidad. Entonces decimos que se hace de la siguiente manera. El valor presente de una perpetuidad es igual al límite del valor futuro, cuando n tiende al infinito, ¿no? De 1, de ahí de 1 menos 1, y más el interés elevado a menos n, que es el tiempo, dividido para la tasa de interés. Entonces, esta fórmula es importante conocerla, pero en la práctica no se la voy a utilizar comúnmente, porque puede ser que los lugares, los bienes inmuebles pasen un tiempo en renta
y luego sean vendidos. En su experiencia personal, ¿qué es preferible? ¿La venta de un bien inmueble o la renta del bien inmueble? Entonces, coméntenme, ¿qué será preferible? ¿La renta del bien inmueble o la venta del bien inmueble? ¿Qué características? Buenas noches. Desde el punto de vista inmobiliario, para nosotros es mucho mejor la venta del inmueble. Ya, Desde, por el nivel de pronto, ¿qué aspecto a considerar tenemos ahí? básicamente es la comisión. Ahora, desde el punto de vista del propietario, de pronto si ya no quiere seguir manejando la propiedad porque no tiene tiempo, porque requiere de los recursos, de pronto también sea lo más rápido o lo más adecuado a la venta del inmueble. Pero si de pronto quiere mantener la propiedad y quiere una renta permanente o un ingreso permanente que le permita tener un flujo para cubrir sus necesidades, porque una renta no es alta, salvo que sea un local comercial o que sea un inmueble comercial que le genere un valor mayor. En renta, pues de pronto opta por esa parte. O sea, todo es relativo en función de la finalidad que se tenga tanto el propietario con la propiedad y qué es lo que aspira, ¿no? Exacto. Bueno, en la práctica antes veíamos mayor, no sé, ustedes en base a este primer mes del año que han podido revisar y también en base al último trimestre del año anterior, ¿que hay un aumento en venta o en renta? Porque ahora vemos muchas inmobiliarias que también son un soporte para las personas que quieren tener una ganancia mensual, una renta, ¿no? Creo que ha aumentado mucho más esto de la renta antes que la venta, pero para el negocio es más factible, como bien dijo la compañera, una venta porque por el tema de la comisión. Bueno, ahora vamos a revisar esta fórmula. Algo Sí, importante, claro. depende también las características del mercado, porque por lo general un mercado que te estaba dando una tasa de interés del 10% y si tu negocio en renta te está dando el 7 y 8%, es preferible vender y poner en el banco. Depende de las condiciones del mercado. Ahorita el mercado está o estaba, dependiendo, al parecer las tasas de interés este año va a bajar para lo que son los créditos de compra de propiedades, bienes inmuebles, pero depende muchísimo de las condiciones del mercado para saber si es un momento propicio para vender o, en su defecto, rentar. Pero ya, esto ya te digo, el fenómeno del año anterior fue de que muchas personas preferían tener o no invertían porque el banco le estaba dando inclusive sobre el 9%, había ciertas y depende del capital también, lógicamente. Entonces aparecen personas que se hacían esta relación y preferían no invertir porque hacían la relación, si ahorita este departamento lo compro en 100.000, yo tengo que rentarlo en 1.000, pero la realidad del mercado decía que no, se puede rentarlo en 650. Entonces decía, no, yo no invierto, o en su defecto yo lo ofrezco 65.000, se declararon inversionistas. Entonces, es un tema muy importante. Depende de las condiciones del mercado y también depende de las características del bien inmueble y la ubicación. Aún con la ubicación ha habido ciertos locales que siempre han sido apetecidos en ciertos sectores y que más bien se han mantenido. Pero, por experiencia del año anterior, era mejor, para ciertas personas, mejor tener en el banco y no comprar ni rentar. Ya, qué interesante lo que comenta el compañero. Esto es más o menos como la bolsa de valores, ¿no? Ustedes tienen
en su experiencia igual profesional, el conocimiento de decir, o dentro del grupo de trabajo que tienen, de decir, ahorita es ideal vender, ahorita es ideal rentar, ahorita, o sea, manejan esa situación, o en qué se basan, Fabio, no sé si nos puedes comentar, para determinar cuál es la mejor opción. Ya, ahorita por el momento es un mercado de compradores, ¿no? ¿Sí? Es un mercado de compradores que lógicamente están buscando la mayor facilidad de poder invertir bajo la premisa que te acabo de comentar. Y lo que está, no digamos un fenómeno, es que esta tendencia es que el mercado de bienes inmuebles usados sean el más apetecido. Y no solo bienes inmuebles, inclusive en vehículos. Yo he hablado con amigos que tienen pasos de vehículos, que el consumo de vehículos nuevos bajó, bueno, por la compra de vehículos nuevos, y esto salía en las noticias inclusive, pero la venta de vehículos usados incrementó y los precios de los vehículos realmente tienen un cierto porcentaje de incremento, pero hablando de bienes inmuebles y haciendo una relación, hablando de mercado de bienes inmuebles, sí, es un mercado de compradores porque hay mucha gente, hay mucha oferta, entonces lógicamente consiguen buenas opciones de compra en bienes inmuebles usados. Al contrario de lo que se contrasta, creo que corrígeme, ojalá no me puede haber equivocado, un 3.5, creo que el 4.5 en la construcción, el año anterior, y lógicamente no había mucha demanda, entonces es por eso que probablemente las tasas de interés para la compra de casas o departamentos pueda que se baje, entonces se va a reactivar el sector. Veamos qué pasa, ¿no? Pero ahorita es un mercado de compradores. Por el momento, al menos hasta diciembre del año anterior, había muchos inversionistas que buscaban esa opción de que desde su porcentaje que sea un comienzo del 10% y poder comprar una propiedad. Propiedades que se compraban en 200.000 se vendían por la puesta al mercado y con la necesidad de los clientes de $140. Entonces es un mercado de compradores. Ya, muchas gracias por aclararnos esta parte. Entonces, sí, como dependemos del libre mercado, siempre van a haber ciertas condiciones que sean favorables o no para cada actividad, ¿no? Entonces, vamos a simplificar la fórmula que vimos antes, donde decimos que R es la renta anual y el valor presente pasa a ser P, ¿no? Sobre la tasa de interés. Poniendo un ejemplo. Entonces vamos a, poniendo un ejemplo, será la siguiente diapositiva. Entonces vamos a determinar que tenemos una renta mensual, un canon de arriendo mensual de $1,000, pero que en promedio no va a pasar rentada el año completo, no los 12 meses, sino simplemente, en este caso, 11 meses. Entonces decimos que tiene una tasa de vacancia de 1 mes al año. Solo se la va a rentar 11 meses, ¿no? Este es un estándar utilizado en las tasaciones, ¿no? Ya, esta propiedad se rentará en $1,000. Este valor debe ser solamente de utilidad, por lo que previamente ya se han descontado, por ejemplo, impuestos, por otra parte, la tasa de interés del inversionista va a pasar a ser de un 7% al año, que es lo mismo que 0,07, ¿no? 0,07 equivale a 7%. Ustedes conocen esta parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el valor de esa propiedad mediante el análisis por renta es simplemente los 11 meses multiplicados por los $1,000 mensuales dividido para la tasa de interés. Aplicando el valor de la renta anual como ganancia, decimos que esa renta anual dividido para el interés nos va a dar un valor presente de 157,142,86, tomando en cuenta que son $1,000 mensuales. Entonces, como bien lo decíamos, R va a equivaler a la renta anual y P va a ser el valor presente. Es decir, vamos a conocer el valor presente por esa renta, que equivaldría al valor del bien inmueble.
Entonces vamos a hacer un ejercicio determinando los siguientes datos. Vamos a decir que una renta promedio va a ser de $400 mensuales. En este caso, por los 12 meses, se va a rentar todo el año el bien inmueble a una tasa de interés más acorde al mercado, pongamos a un 5%. ¿Qué valor presente voy a obtener yo? Esta es la fórmula simplificada a la que llegamos, ¿no? Donde P es el valor presente, R es la renta en total anual por el tiempo de arrendamiento y el interés. Vamos a conocer el valor presente según los datos que yo les comenté. Tenemos igual unos 5 minutos. Los 400 son fijos excluyendo los gastos operativos. Sí, excluyendo de pronto alícuotas, son el valor neto. Esta tasación por valoración, ¿qué tan cercanas a la realidad? Bueno, esta tasa de descuento de valor presente y valor futuro se utiliza más para el tema de los créditos hipotecarios. Es lo que más se aproxima a la realidad. Bueno, obviamente ya depende del sistema operativo que utilicen los bancos, pero por lo general utilizan la tasa activa y pasiva, determinada por el Banco Central en el caso de créditos hipotecarios. ¿Y este se puede promediar con una tasa comparativa, tal vez? Sí, perfecto, sí. Bueno, depende de la negociación, pero claro, depende también del tasador, qué fórmula presente, qué tipo de rentabilidad usa y cuál es la que más se ajusta a su realidad. Sí, sí puede utilizar una tasa referencial, pero al final, como yo les mencionaba, solo en el caso de la parte financiera, ellos utilizan tasa referencial activa y pasiva determinada por el Banco Central igual.
Y en el caso de predios, por ejemplo, que sí son predios independientes, por ejemplo, parqueadero, bodega. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Y en el caso, ¿cómo valoran el tema de predios independientes? Por ejemplo, departamento por un lado, bodega por otro lado y parqueadero por otro lado. Sí, como vimos, el departamento tiene una medición, lo que es, como habíamos visto anteriormente, lo que es bodegas y terrazas se evalúan a la mitad del precio del departamento por metro cuadrado. Tiene una valoración aparte. Pero no se lo hace a través de este cálculo por renta. Esto es en caso de arrendamiento, sí, pero el tema de la terraza ya vamos a ver en cuanto a la rentabilidad, esa parte. Bueno, entonces, ¿qué valor les salió con el ejemplo que se puso? Si alguien me puede comentar. A ver, coméntame, por favor. em, ¿Qué valor te salió, Javier, si nos puedes comentar? Claro, me salió 96.000. Ya, perfecto. Ese sería el valor presente, ¿no? A Ujú. través de esta forma.
A ver, les comento algo. Todavía hay material que tenemos que revisar. No sé, pongo a consideración y a disposición de ustedes si nos quedamos una media hora más o esta parte que nos falta la terminamos de revisar el próximo lunes, porque aún sí nos falta revisar dos temitas más. Buenas noches. Yo considero que el próximo lunes, por favor. Perfecto, entonces, ¿les parece si pongo ahorita en el chat para votación? Porque sí, aún estos dos temas que vienen son también larguitos y sí me gustaría revisar poco a poco. Por favor, para que ustedes voten. Les doy un minutito para votar porque aún sí tenemos que ver la tasa del inversionista y este valor, otras fórmulas también y si nos lleva tiempo. Bueno, estimados alumnos, ya vi las votaciones. Vamos a culminar la revisión el próximo lunes. El material para que ustedes revisen la clase el próximo lunes igual ya va a estar activo en la plataforma y solo serán las actividades que están hasta esta semana, la otra semana ya no. Solo será la clase para finalizar estos temas y cualquier duda o pregunta que tengan. También para que la magíster nos ayude en la contestación de algunas preguntas de tema legal, ¿no? Bueno, eso sería todo conmigo. Cualquier inquietud igual lo pueden hacer por el chat. Gracias por estar presentes y que tengan una buena noche y una excelente semana. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, gracias. Buenas buena noches. noche a todos. Entonces,